Muy buenas noches, mis estimados jóvenes. Es un gusto en saludarlos como siempre. En esta nueva oportunidad nos volvemos a reencontrar para seguir avanzando en nuestra materia, en la cual corresponde a Cálculo 1, perteneciente a la Facultad de Ciencias del Hábitat, en donde ya podemos entrar a nuestro siguiente capítulo, el cual tiene por nombre Introducción a la Trigonometría. En este capítulo lo que vamos a ver es ver la resolución de triángulos rectángulos y triángulos oblicuángulos de preferencia y obviamente ver todos los casos que se pueden presentar a la hora de resolver los triángulos mencionados. Resolver un triángulo indudablemente es encontrar todos sus lados, todos sus ángulos, su área y su perímetro, lo cual nos va a garantizar de que ese triángulo estará resuelto completamente. Vamos a empezar entonces nuestra primera sección de la clase en la que vamos a ver la resolución de triángulos rectángulos. Para ello vamos a ver los diferentes casos que se pueden dar frente a este triángulo. El primer caso que vamos a ver se va a llamar dados dos catetos, es decir, alude a que nos van a dar un triángulo rectángulo en el que vamos a conocer los dos catetos y nosotros con esos datos vamos a completar los datos que faltan, vamos a calcular la hipotenusa, vamos a calcular los ángulos, el perímetro y el área, y con eso estaría resuelto nuestro triángulo. Entonces, para ello, vamos a empezar de la siguiente manera. En primera instancia, vamos a poner solución, ¿no es cierto? Y lo primero que vamos a hacer acá es lo siguiente. Cuando a mí me dan dos catetos, lo primero que yo digo es que ya estoy en condiciones, por ejemplo, de calcular la hipotenusa para tener todos los lados completos. Entonces aquí yo puedo agarrar y puedo decir, vamos a hacer el cálculo de la hipotenusa. Claro, vamos a aplicar indudablemente el teorema de Pitágoras. Así que vamos a decir lo siguiente. Acá vamos a plantear la fórmula de Pitágoras, la cual dice de que la hipotenusa, ¿no es cierto?, elevado al cuadrado es igual a la suma de los catetos elevados al cuadrado. Entonces acá obviamente tenemos un cateto opuesto y un cateto adyacente. Entonces vamos a abreviarlos con eh, CA para el cateto adyacente y CO para el cateto opuesto, ¿no? Con esto tenemos la fórmula de Pitágoras. Entonces, podemos decir de que la hipotenusa va a ser igual a la raíz cuadrada de la suma de los catetos al cuadrado. Entonces aquí, reemplazando nuestra fórmula, tenemos entonces lo siguiente. Vamos a ver acá, el c cuadrado va a pasar con una raíz, y bueno, ¿no? Con esto ya podemos calcular la hipotenusa de nuestro triángulo y empezar a resolver. Entonces acá ahora solamente me queda reemplazar los datos y ya puedo decir de que el cateto adyacente va a ser igual a, bueno, dependiendo de cuál ángulo estemos tomando, va a variar quién es adyacente y quién opuesto. Vamos a tomar en cuenta desde este ángulo. Entonces, partiendo de este ángulo, el cateto adyacente sería 30, el cateto opuesto sería 20. Y entonces reemplazamos en la calculadora y obtenemos el valor de la hipotenusa para este triángulo rectángulo. Repito, tomando como referencia este ángulo, mi cateto opuesto sería 20 y mi cateto adyacente sería indudablemente 30. Entonces aquí podemos aplicar la calculadora y podemos obviamente obtener los resultados para el ejercicio. Entonces acá, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a reemplazar los datos en la calculadora, vamos a sacar los valores y ustedes van a ver con su acompañamiento los cálculos que yo voy haciendo. Listo.
Entonces aquí, colocando esto en mi calculadora, tendremos lo siguiente. La hipotenusa es igual a 30 al cuadrado más 20 al cuadrado, raíz cuadrada de sus resultados, 36,05. Indudablemente, la hipotenusa tiene que ser mayor a estos dos resultados. Y eso me está dando en términos matemáticos. Por lo tanto, ya tengo los catetos, ya tengo la hipotenusa, y ahora me faltaría calcular los ángulos agudos, ¿no? El ángulo que está en la parte de abajo, el ángulo superior, el perímetro y el área, y está completamente resuelto este triángulo en su primer caso, cuando me dan a mí dos catetos, ¿no? Entonces acá lo siguiente que voy a hacer es indudablemente, pues, calcular el cálculo del ángulo alfa. Vamos a llamar ángulo alfa al ángulo que está ubicado en la parte inferior, ¿sí? Al ángulo que está aquí. Entonces, ese ángulo alfa, vamos a poder calcularlo con cualquier función trigonométrica, ¿no? Ahora, yo puedo agarrar y puedo decir el seno de alfa, el coseno de alfa o la tangente de alfa, dependiendo los datos que yo quiera manejar para calcular el resultado, con cualquiera tenemos que llegar al mismo resultado. Si yo quiero, por ejemplo, calcular el ángulo alfa utilizando la función trigonométrica coseno, por así decir, entonces el coseno de alfa, ¿no es cierto?, va a ser igual a ¿qué? Entonces aquí vamos a decir, el coseno del ángulo alfa va a ser igual a la división entre el cateto adyacente sobre la hipotenusa, ¿no? Funciones trigonométricas, aprendidas en colegio, obviamente. Sabemos de que el coseno es la relación existente entre el cateto adyacente y la hipotenusa. Como ya tengo el cateto adyacente, que es 30, y la hipotenusa la acabo de calcular 36,05, entonces aquí yo puedo despejar, ¿cierto?, el ángulo alfa, y puedo decir de que alfa es igual al coseno a la menos 1, ¿cierto? Porque ese coseno va a pasar al otro lado como la inversa de coseno, o sea, coseno a la menos 1 de la división del cateto adyacente con la hipotenusa, la cual podemos colocar entre paréntesis. Listo. Entonces ahora solamente me queda reemplazar la fórmula, aplicar la calculadora y ya tengo el ángulo alfa. Entonces aquí el cateto adyacente para alfa sería 30, la hipotenusa 36,05. No estoy colocando las unidades porque ya está todo en unidades de centímetros, ¿cierto? Entonces, como ya tengo las unidades estándar, o sea, todas en las mismas unidades, podemos reemplazar directamente los números. Bueno, aplicando aquí la calculadora, tendremos lo siguiente. 30 dividido entre 36,25 me da 0,8275 y más decimales, pero aquí sacando el coseno a la menos 1 de ese resultado, obtengo 34 grados. Lo que me interesa a mí es la parte angular. O sea, 34 grados suficiente. Grados, minutos y segundos podemos colocar, pero lo importante aquí es la parte angular. Entonces, el ángulo alfa, que es el ángulo que voy a colocar acá en estos momentos para que quede claro cuál es el ángulo alfa, ¿sí? Es este ángulo que hemos llamado en la parte de abajo, ¿no? Acá lo vamos a hacer colocar para que quede esto claro. Ok, ese ángulo. Ese es el ángulo alfa. Indudablemente, nosotros en la parte de arriba tenemos otro ángulo que le vamos a dar otro nombre, ¿no? Y ese ángulo vamos a llamarlo el ángulo beta o el ángulo tita, que ustedes pueden colocarle el nombre que ustedes deseen. Entonces aquí tengo el ángulo beta, ¿no? Y indudablemente, para que completemos la resolución de este triángulo, vamos a también aclarar
de que aquí nos faltaba la hipotenusa. De entrada, nos faltaba la hipotenusa, que ya la calculamos. Los ángulos, ya tengo el ángulo alfa, 34 grados. Tranquilamente puedo hacer el cálculo del ángulo beta. Entonces aquí vamos a hacer lo siguiente. Cálculo del ángulo beta. Bueno, el ángulo beta, mis estimados jóvenes, se puede calcular de diversas maneras. Con las funciones trigonométricas o con una teoría que nos ayuda hartísimo, que nos dice de que la suma de los ángulos agudos debe ser 90 grados. Entonces acá pues vamos a tener el ángulo alfa, ¿no es cierto? Más el ángulo beta tiene que darme 90 grados. Por lo tanto, esa fórmula matemática nos va a ayudar a poder calcular tranquilamente el ángulo beta, ya que aquí, si yo despejo el ángulo beta, indudablemente alfa va a pasar con menos al otro lado, y entonces como ya tengo el ángulo alfa, es cuestión de reemplazar, y obtendremos aquí entonces 90 menos 34 grados, y eso en la calculadora nos daría indudablemente el resultado de beta. Entonces aquí beta nos llegaría de la siguiente solución. Esto va a dar 90 grados menos 34, eso me da 56 grados. Listo, ya tengo la solución del problema. Ok. Por lo tanto, ya tengo calculado por en cuanto el ángulo beta, ya tengo calculado por en cuanto el ángulo alfa, y ya está también calculada la hipotenusa, ¿no? Aquí está. Entonces, con estos valores tenemos ya prácticamente resuelto nuestro triángulo, pero para estar completamente resuelto, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que va a pasar? Lo que va a pasar es, obviamente, que me va a faltar el área y el perímetro. Después, todos los cálculos que hemos hecho están perfectos. 36,05 la hipotenusa, 34 grados alfa, 56 grados beta. Entonces acá, para completar la solución de ese triángulo, vamos a adjuntar, ¿no es cierto?, el cálculo del perímetro, ¿no? Cálculo del perímetro del triángulo. Ya sabemos eso por el capítulo anterior. El perímetro no es más que la suma, ¿no es cierto?, del cateto adyacente más el cateto opuesto más la hipotenusa, ¿no? Podemos definir así el perímetro, la suma de todos los lados. Entonces, pues, conociendo todos los valores de los lados, puedo calcular el perímetro. Cateto adyacente respecto de alfa sería 30, el opuesto 20 y la hipotenusa 36,05. O sea, 30 más 20 más 36,05. ¿Listo? Eso en la calculadora nos va a dar lo siguiente. Aquí nos va a quedar el siguiente resultado. Tenemos 30 más 20 más 36,05. Eso me daría 86,05. Obviamente centímetros, ¿no? Y completamos con el área. Y ahora sí podemos decir que está completamente resuelto este triángulo. Entonces aquí vamos a agarrar y vamos a decir cálculo del área. Cálculo del área del triángulo. Bueno, indudablemente el área del triángulo rectángulo se puede calcular con la fórmula que conocemos todos, ¿no? El área es igual a la división de la base por la altura dividido entre 2, ¿no? Y entonces aquí, reemplazando nuestra fórmula, nos queda claro lo siguiente. La base de este triángulo sería 30, la altura sería 20, ¿no? 30 centímetros
por 20 centímetros dividido entre 2. Y claro está de que el área se va a medir en unidades de centímetros cuadrados. Entonces, 30 multiplicado por 20 dividido entre 2, eso me da 300 centímetros cuadrados. Y ahora sí podemos decir de que está totalmente resuelto nuestro triángulo. Entonces, eh, existen 4 problemas frecuentes en un triángulo rectángulo. Lo hemos dividido aquí por casos. Entonces, una forma de que te pregunten un triángulo rectángulo es que te den los dos catetos y vos calcules la hipotenusa, calcules los ángulos agudos, calcules su perímetro y calcules su área, ¿no? Primer caso, dado los catetos. Te doy los catetos y vos me completás todo lo que falta. Pero también tenemos un segundo caso. Aquí está. Y ese segundo caso es, indudablemente, el caso donde me dan la hipotenusa y un ángulo agudo. Recordemos que un ángulo agudo es un ángulo menor a 90 grados. Entonces, en esta situación, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que yo voy a hacer para resolver este triángulo? Bueno, en primera instancia, uno dice, ¿qué me está faltando aquí? Me está faltando, a ver, plasmemos lo que está faltando. Me está faltando el cateto adyacente, me está faltando el cateto opuesto, este va a ser el cateto opuesto, ¿no? De acuerdo al ángulo que me dieron, este va a ser el cateto opuesto, me está faltando el cateto adyacente, aquí vamos a colocarlo, ¿no? Para tener una mejor idea, me está faltando el ángulo beta, que ese, por ejemplo, ya lo puedo calcular ahorita, y puedo calcular otras cosas, ¿no? Ya cada uno decide eh, qué es lo que va a calcular primero. Entonces aquí, ¿no es cierto? Voy a decir, me está faltando el ángulo beta, para tener una idea de lo que me está faltando ahí, ¿no? Entonces ahí está, listo. Entonces, ya tengo las incógnitas que debo buscar. Obviamente, contando el perímetro y el área. Bueno, como está pintada aquí la cosa, como que me queda fácil ahorita calcular beta, ¿no? Entonces puedo decir cálculo del ángulo beta. Entonces, pues acá sabemos de que la suma de los ángulos agudos entre alfa y beta es 90 grados. Y ahí pues queda clarísimo que beta es 60. Pero, como hay que hacerlo matemáticamente, permítanme por favor aquí colocar hasta acá la fórmula, que es la misma, para ganar tiempo, ¿no? Y obviamente aquí vamos a decir que vamos a restar 90, 30. Y entonces queda claro de que beta es 60. Entonces, una incógnita a menos a encontrar, ¿no? 60 grados. Listo. Ya tengo resuelto lo que corresponde a beta. Ahora, con esa información, ¿qué más puedo calcular? Pues, a ver, los catetos. Para los catetos, como que conociendo la hipotenusa y el ángulo alfa o el ángulo beta, yo ya puedo elegir por qué función puedo ir y con qué ángulo puedo ir. Y eso no va a variar, la respuesta es la misma, ya es una decisión personal. Vamos a trabajar con alfa, ¿no? Y vamos a decir que queremos calcular el cateto adyacente, ¿no? Por así decir. Cálculo del cateto eh, adyacente. Ok. ¿Qué función trigonométrica me relaciona el cateto adyacente con la hipotenusa? El coseno del ángulo. Entonces yo digo, la función matemática que me relaciona el cateto adyacente con la hipotenusa es el coseno del ángulo. El coseno del ángulo alfa es la división entre el cateto adyacente y la hipotenusa. Pero yo aquí quiero calcular el cateto adyacente. Despejando, el cateto adyacente va a ser igual a el coseno del ángulo multiplicado por la hipotenusa, porque esta hipotenusa que está dividiendo pasa a multiplicar.
Listo, ahí tengo la fórmula para que pueda calcular el cateto adyacente. Ya tengo todos los datos, ¿no? ¿Por qué? Porque el ángulo alfa ya lo conocía desde un comienzo, es pues 30 grados, ¿no es cierto? Vamos a copiarlo de aquí. Y la hipotenusa también es un dato que conocía desde un comienzo. Para nosotros es 50 centímetros. Listo. La calculadora en acción aquí y ya está, ¿no? Calculado el cateto adyacente. Una forma de calcular, porque no es la única, ¿no? Indudablemente. Como les digo, aquí ya va a depender de cada uno qué camino tomar para encontrar la respuesta. Camino que tomen tiene que darle el mismo resultado. Entonces, coseno de 30 multiplicado por 50, eso me da 43.30 centímetros. Entonces ya tengo mi cateto adyacente calculado. Ahora, aquí está lo interesante. Como me falta calcular el cateto opuesto, ¿no es cierto? Aquí, cálculo del cateto opuesto. Entonces uno dice, a ver, el opuesto. Si tengo la hipotenusa y tengo la adyacente, puedo aplicar Pitágoras. Una forma, ¿no? Pitágoras me resolvería el problema. Ahora, si tengo el ángulo y tengo la hipotenusa, también lo puedo calcular con el seno del ángulo. Entonces ya tengo ahí dos alternativas para calcular el opuesto. ¿Por cuál vamos? Por la que te parezca mejor para vos. Si vas por Pitágoras o vas por funciones trigonométricas, tiene que dar lo mismo. Tal vez varíe un poquito los decimales, pero después la parte entera no va a variar, ¿no? Va a ser la misma. Entonces es una división personal. Yo, por ejemplo, para repasar un poquito las funciones trigonométricas, lo voy a calcular con la función seno de alfa. Le vamos a decir, el seno de alfa, un recalco de que no es la única manera, ¿no es cierto?, de calcularlo, es el cateto opuesto sobre la hipotenusa. Si yo de acá despejo, ¿no es cierto?, el cateto opuesto, puedo aprovechar de acá, ¿no?, para ganar un poquito de tiempo. Si yo aquí despejo el cateto opuesto, pues me queda claro que el cateto opuesto es seno de alfa multiplicado por la hipotenusa. Entonces, ahí tengo una forma de hacerlo. Podría haber aplicado Pitágoras también, no hay problema. Estamos haciendo respecto del ángulo de 30, multiplicado por la hipotenusa que vale 50 centímetros. Listo. Ya tengo entonces calculado en estos momentos mi cateto opuesto. Entonces aquí va a ser seno de 30 multiplicado por 50, eso me va a dar 25 centímetros. Listo. Una incógnita a más encontrada. Ya tengo mi opuesto, mi adyacente, el ángulo beta. Me faltaría perímetro y área. Y ya está completo. Entonces venimos acá, pues primeramente podemos hacer el cálculo del perímetro, ¿no? Sabemos de que el perímetro es la suma de todos los lados. Podemos decir claramente que el perímetro es el cateto adyacente más el cateto opuesto más la hipotenusa. Ya tenemos todos los datos a nuestra disposición. Es reemplazar en la fórmula y obtener con la calculadora el resultado. Entonces aquí pues el cateto adyacente nos salió 43.30. El opuesto nos dio 25 y la hipotenusa, que ya la conocíamos a priori en el ejercicio, 50 centímetros. Listo. Sumamos todo esto, que ya lo tenemos aprendido desde el capítulo 1, solo que aquí ya estamos estudiando más a fondo el triángulo rectángulo porque nos va a ayudar a entender las aplicaciones que vamos a ver a medida que vayamos avanzando. A ver, 43.30 más 25 más 50, eso me da 118.3 centímetros. Y listo. Ya está como que resuelto el tema del perímetro. Ahora nos quedaría solamente la parte de lo que se llama eh, el área. Entonces, para el área, ¿qué es lo que vamos a hacer?
Indudablemente vamos a aplicar la misma fórmula acá, ¿no? Vamos a ocupar esto para apoyarnos por la parte del tiempo, que es un poco mínimo en cuanto al avance. Bueno, base por altura entre 2. Para este triángulo en específico, la base es el cateto adyacente, que nos dio 43,30 y la altura 25. ¿Qué sería? 43,30, la altura es 25 dividido entre 2. Entonces, esa fórmula nosotros la conocemos. Esa fórmula va a cambiar cuando hagamos oblicuángulos, ¿no? Ok, confirmamos 43,30, 25. Listo. 43,30 multiplicado por 25 dividido entre 2, eso me da 541,25 centímetros cuadrados. Y entonces está resuelto nuestro triángulo número 2, de acuerdo a las condiciones que tenía en el problema. Pero hay una tercera forma diferente de preguntar en un triángulo rectángulo. Y es cuando tú tienes un cateto y la hipotenusa. Ese cateto que te dan puede ser el opuesto o el adyacente, cualquiera. Entonces aquí, ¿qué nos está faltando en esta situación? Aquí lo que nos está faltando es el cateto adyacente en función a alfa. A ver, nos está faltando esto, permítame por favor. Vamos a copiar esto para ganar tiempo. Me está faltando aquí el cateto adyacente, ¿no? Para tener una idea más clara de lo que nos falta. Y me está faltando alfa y beta. Entonces, ya ahí tengo una idea mejor qué camino voy a hacer, ¿no? Entonces aquí vamos a poner todo acá. Bueno, aquí no conocemos a alfa, simplemente estamos copiando esto. Tampoco conocemos beta, obviamente vamos a poder calcularlo con la matemática. Ahí está alfa, e indudablemente a la parte de arriba va a estar beta. O podría ser al revés, ¿no? También eso depende de la persona. No pasa nada que alguien diga, para mí alfa está arriba y beta está abajo. No hay ningún problema. El don de colocar los ángulos es personal. Los resultados no deben variar. Listo. Ahí está lo que me estaría faltando en este triángulo, ¿no? Los ángulos agudos, el cateto adyacente, el perímetro y el área. Bueno, con eso ya claro, el panorama nos queda mejor porque aquí yo ya puedo decir que, por ejemplo, el cateto adyacente, cálculo del cateto adyacente. Bueno, ese cateto adyacente en función a alfa, porque a beta sería lo opuesto, ¿no? A ver, recordemos de que con alfa él es adyacente y con beta es el opuesto, ¿no? Entonces, tomando como referencia alfa, tenemos lo siguiente. Puedo aplicar acá el teorema de Pitágoras y puedo decir que una vez que el cateto adyacente va a ser igual a la raíz cuadrada de la resta de la hipotenusa menos el cateto opuesto, ambos obviamente elevado al cuadrado. Y eso suele despejar, ¿no? En la fórmula de Pitágoras podemos despejar un cateto y tenemos ese despeje. Esta es la fórmula directa. Entonces, tengo la hipotenusa, tengo el opuesto, tengo todo para reemplazar mi fórmula. Entonces, pues aquí venimos, hacemos el cálculo, reemplazando la calculadora. La hipotenusa vale 80, el opuesto vale 40 y la calculadora nos va a hacer el favor de poder calcular ese resultado. Ok, sería 80 al cuadrado menos 40 al cuadrado, raíz de 4869,28. Ok, ya tengo, por así decir, todos mis lados calculados. O sea, la parte de afuera ya está calculada totalmente. Ya conozco los catetos, conozco la hipotenusa. Falta la parte interna. Para la parte interna, pues podemos ocupar las funciones trigonométricas. Por ejemplo, si quiero calcular alfa o beta, cualquiera,
conociendo alfa automáticamente tengo beta, o conociendo beta automáticamente tengo alfa, decisión personal del alumno, yo digo, bueno, vamos por alfa. Para calcular alfa puedo ocupar ya sea seno, coseno o tangente, cualquiera, me da el mismo resultado, yo decido. Entonces yo voy a decir, ocupemos por ejemplo para alfa la función trigonométrica tangente. Cálculo, para variar un poquito, cálculo del ángulo alfa. Alguien me va a decir, ¿y no podemos calcularlo con la función seno? Claro que sí, y con coseno también. Es una decisión totalmente personal, ¿no? No es necesario que ustedes calculen como yo. Pueden calcularlo si quieren con el seno del ángulo alfa o con el coseno del ángulo alfa. O obviamente ocupando diferentes datos, ¿no? Porque aquí yo si voy a ocupar la tangente, para ocupar la tangente, ¿no? La tangente de alfa sería indudablemente la división entre el cateto opuesto y el cateto adyacente, no entre la hipotenusa, ¿no? O sea, la tangente me relaciona los catetos. Y de aquí pues puedo calcular alfa tranquilamente. Ahora, para calcular alfa con seno y coseno, entra la hipotenusa. Pero no va a cambiar los resultados, no. Los resultados van a ser los mismos. No hay modificación en los resultados. Aquí va a ser tangente a la menos 1, porque toda tangente al otro lado pasa con a la menos 1, igual el seno a la menos 1, igual el coseno a la menos 1. Entonces ahí ahora es cuestión de reemplazar la calculadora y yo, por ejemplo, decidí ir por la tangente. Tenía dos caminos más para hacer, ¿no? Con la claridad de que las respuestas no van a cambiar. Entonces aquí, pues, reemplazo mis datos. Cateto opuesto es 40, el adyacente es 69,28, las unidades son centímetros, podemos colocarlas o no, ya están en las mismas unidades, y entonces ya tengo el ángulo alfa. A ver, 40 dividido entre 69,28, eso me daría 0,57, y si le calculo la tangente a la menos 1 de eso me daría 30 grados. Puede variar con seno y coseno los decimales, pero no la parte entera. 30 grados. Listo. Si alfa es 30 grados, indudablemente beta es 60, porque la suma de alfa y beta es 90. Entonces aquí puedo venir y puedo decir, ¿no? Cálculo del ángulo beta. Entonces acá, cálculo del ángulo beta. Bueno, puedo aplicar la fórmula de la suma de ángulos que me dice claramente, permítanme un ratito por favor, venirme acá para tener la fórmula. Vamos a copiar esto de acá. Aquí puedo apoyarme en esa fórmula, que es general para cualquier triángulo rectángulo. Y bueno, ya tengo alfa, alfa más beta es 90, beta es 90 menos alfa, 90 menos 30, ahí está, ¿no? Beta es 60. Entonces ya conozco que esto es 30, esto es 60 y esto de acá es 69,28. Bueno, me estaría faltando perímetro y área. Entonces aquí vamos a hacer el cálculo del perímetro. Cálculo del perímetro. Bueno, para calcular el perímetro ya sabemos de que el perímetro es la suma del contorno de la figura. En este caso, cateto adyacente más cateto opuesto más la hipotenusa, ¿no? Y obviamente es cuestión de reemplazar los datos para que le demos un sentido numérico a la solución del problema. Esto implica de que el cateto adyacente nos dio 69,28, el opuesto lo conocemos, es 40, y la hipotenusa eh, es conocida también, 80 centímetros. Bueno, la suma de todo esto me permite calcular el perímetro de este triángulo en específico. 69,28
más 40 más 80, eso me da 189,28 centímetros. Y ahora solo me queda completar el área y podemos decir de que hemos resuelto completamente este triángulo rectángulo. Entonces aquí vamos a hacer cálculo del área. En un triángulo rectángulo es indudable que la fórmula siempre va a ser base por altura dividido entre 2. Permítame por favor acá eh, copiarla hasta acá para que ganemos tiempo, por favor. Bueno, eh, indudablemente es el cálculo del área del triángulo, ¿no? Se supone que es el triángulo. A ver, base por altura. La base sería el adyacente, 69,28 y la altura 40. Aquí sería 69,28, la altura 40. Obviamente el área ya conocemos que se mide en centímetros cuadrados, que son sus unidades de medida. Bueno, 69,28 multiplicado por 40 dividido entre 2 me sale 1385,6 centímetros cuadrados. Entonces ahora puedo decir contundentemente de que he resuelto un triángulo rectángulo de manera completa. Lo que estamos viendo acá son las 4 maneras de las que se puede preguntar un triángulo rectángulo. Hay 4 diferentes formas de preguntar con un triángulo rectángulo. La cuarta es que me dan un cateto, puede ser cualquiera, el opuesto o el adyacente, y un ángulo agudo, que puede ser alfa o puede ser beta. Y ante esta situación, uno dice, a ver, ¿qué estaría faltando aquí? Pues hagamos un análisis para ver lo que falta. Estaría faltando indudablemente el cateto adyacente respecto al ángulo de 60 grados, ¿no? Respecto de él, porque hay que aclarar eso. Me está faltando el cateto adyacente aquí. Me está faltando también la hipotenusa, ¿no? Y me está faltando el ángulo beta. Y eso vamos a, por favor, obtenerlo de acá. Listo. Ya está el panorama más claro en cuanto a lo que me está faltando en este triángulo. Así puedo darme una idea más clara de poder llegar a esas incógnitas. Bueno, pues aquí podemos decir lo siguiente. Eh, Como tengo un cateto, ¿no es cierto? Y un ángulo, eh, para poder calcular, por ejemplo, el otro ángulo, o mejor dicho, para poder calcular el otro cateto, puedo aplicar aquí, por ejemplo, tangente. O puedo decir, de una vez calculemos beta porque ya tengo el ángulo alfa. Y con beta puedo calcular también la hipotenusa y el adyacente, dependiendo del ángulo que yo vea conveniente. Entonces tengo, como pueden ver, varias formas de empezar a resolver el problema. Ya cada uno va a decidir por dónde va a empezar. Al final, todos los cálculos van a ser los mismos. Tal vez el compañero A empezó por beta y el compañero B empezó por el adyacente, pero a la larga van a tener los mismos resultados, ¿no? No importa por dónde hayan comenzado el problema. Entonces aquí, por una cuestión de facilidad, pues beta está fácilmente calculable. Cálculo del ángulo beta. Y bueno, podemos aprovechar la fórmula que vemos en los otros ejercicios para decir lo siguiente. Aquí, ¿no? Podemos tomar todo esto para aprovechar y hacer la siguiente aclaración. Alfa más beta es 90. Si alfa es 60, pues beta es 30. Matemáticamente lo demostramos con esta fórmula, ¿no? Aquí vamos a reemplazar por 60 y 90 menos 60, que obviamente es 30. Listo. Ya está calculado beta. ¿Cómo podemos calcular, por ejemplo, el cateto adyacente? La pregunta clave aquí es, ¿qué función trigonométrica
me relaciona los catetos. ¿Por qué los catetos? Porque si conozco uno, ese me puede ayudar a calcular el otro. Y la única función trigonométrica que me relaciona los catetos es tangente. Entonces yo puedo decir acá lo siguiente. Cálculo, ¿no es cierto? Cálculo del cateto adyacente. Entonces aquí, ¿qué es lo que vamos a hacer? Eh, en esta parte podemos decir lo siguiente. ¿Qué dice la tangente acá? ¿No? En este caso, la tangente de 60, o sea, la tangente de alfa. Vamos a aprovechar aquí, por favor, que lo tenemos. Aquí está, ¿no? Vamos a ver hasta aquí, ¿sí? O esta fórmula, esto. Entonces uno dice, si yo tengo esta parte de acá, ¿es cierto? Yo digo, claro, la tangente me relaciona los catetos. Como ya tengo el ángulo, no es problema, y ya tengo un cateto opuesto, no es problema. Entonces el otro cateto me va a quedar fácil de hacerlo. ¿Cómo lo haría? Pues despejando, ¿no? Este que está dividiendo pasa a multiplicar y este que está multiplicando pasa a dividir. Entonces aquí, ¿qué es lo que va a pasar? Me va a quedar cateto adyacente igual a ¿qué? A la división entre el cateto opuesto, ¿no es cierto? Sobre la tangente del ángulo, que en este caso es el ángulo alfa, ¿no? Entonces, hemos despejado aquí el cateto adyacente. ¿Cómo lo hicimos? Este que está dividiendo pasa a multiplicar, este que está multiplicando pasa a dividir. Entonces, ahí tengo todos los datos para calcular el cateto adyacente. Entonces aquí yo digo, bueno, conozco el cateto opuesto, ¿no es cierto? Que me lo dan de entrada, 30, y conozco el ángulo, que también me lo dan de entrada. Estoy tomando como referencia el ángulo de 60. Entonces, ahí está. O sea que la pregunta siempre va a ser, ¿qué función trigonométrica me relaciona los datos que tengo? Me di cuenta que era tangente porque la tangente me relaciona los catetos y como ya tengo uno, me sería fácil calcular el otro con la tangente, ya que el ángulo lo tengo, el otro cateto lo tengo y me queda la incógnita, que es la que quiero calcular. Entonces aquí aplicando la calculadora, obviamente vamos a tener cateto adyacente. Entonces, pues aquí llegaremos a la siguiente conclusión. 30 dividido entre la tangente de 60, eso me va a dar 17,32 indudablemente centímetros. Listo, ya está resuelto el adyacente, un dolor de cabeza a menos. ¿Qué faltaría? La hipotenusa. Bueno, conociendo los catetos, Pitágoras. Conociendo el ángulo y el cateto opuesto, pues puedo aplicar seno del ángulo. Conociendo el ángulo y el adyacente, puedo calcular con coseno del ángulo, ¿no? E incluso no me serviría la tangente. Ahí sí no entraría porque la tangente no me relaciona a la hipotenusa. Entonces puedo hacerlo por Pitágoras, por coseno, por seno. Tres caminos diferentes. Ya uno decide por cuál va a ir. Pues vamos, por ejemplo, por Pitágoras, ¿no? Como les digo, decisión personal, ¿ya? Entonces aquí yo digo cálculo de la hipotenusa, ¿no? Entonces podemos aplicar aquí el teorema de Pitágoras y directamente podemos decir lo siguiente. La hipotenusa va a ser igual a la raíz cuadrada de la suma de los catetos al cuadrado, o sea, el cateto adyacente al cuadrado más el cateto opuesto al cuadrado. Podía haberlo calculado con las funciones trigonométricas también. Vuelvo a aclarar de que no están obligados a hacer como yo estoy haciendo. Tienen diferentes caminos para hacerlo. Entonces aquí el cateto adyacente es 17,32. Lo hemos calculado ahorita. El cateto opuesto ya lo conocemos de antemano aquí. 30 centímetros. Y bueno, pues no, es cuestión de la calculadora. Y obviamente tendremos la hipotenusa. Y solo nos va a quedar el perímetro y el área. Entonces, 17,32 elevado al cuadrado
más 30 elevado al cuadrado, eso me da un resultado que sacándole la raíz, 34,64 centímetros. Listo. Eso ya me abre las puertas para poder calcular el perímetro, por ejemplo, que ya no sería problema el perímetro porque tengo todos los lados de afuera, y el área, ya que tengo el opuesto y el adyacente, la base y la altura, ¿no? Listo. Entonces aquí, pues, eh, va a quedar cálculo del perímetro, cálculo del perímetro del triángulo, ¿no? Bueno, sabemos de que el perímetro de cualquier figura es la suma del contorno, o sea, un triángulo tiene como contorno su adyacente, su opuesto y su hipotenusa. Entonces, pues aquí es cuestión de reemplazar, calculadora en acción, no es más. Entonces, reemplacemos estos datos. Cateto adyacente, 17,32 centímetros. Cateto opuesto, 30 centímetros. Y la hipotenusa, 34,64 centímetros. Esto quiere decir de que tengo ya aquí mi perímetro a disposición. 17,32 más 30 más 34,64, eso me va a dar 81,96 centímetros. Entonces, ya tengo un problema a menos por preocuparme, por así decir. Listo. El área. Bueno, el área, la fórmula para un triángulo rectángulo es única, pero vamos a ver que en un triángulo oblicuángulo va a cambiar la fórmula dependiendo de la situación en la que estemos, ¿no? Entonces aquí vamos a hacer el cálculo del área del triángulo. En este caso es rectángulo. Bueno, permítame por favor copiar esta partecita, ya que la tenemos acá. Aprovechémosla para un poquito de tiempo ganar en esta parte, ¿no? Y bueno, aquí reemplazamos la fórmula pertinente y obtenemos el resultado final. A esto se le llama resolver completamente un triángulo rectángulo. Bueno, la base de este triángulo es el cateto adyacente, que vale 17,32, ¿no? Centímetros, multiplicado por la altura, que es el opuesto, en función a alfa, obviamente, 30 centímetros, partido en 2, esa multiplicación. Bueno, la calculadora aquí es la que nos va a dar el resultado final, 17,32 multiplicado por 30 dividido entre 2, 259,8 centímetros cuadrados. Entonces, aquí nosotros ya tenemos resuelto nuestro ejercicio y por ende, cómo resolver las 4 situaciones que se pueden presentar en un triángulo rectángulo, ¿no? Aquí hemos visto las diferentes situaciones que se pueden dar en un triángulo rectángulo. ¿Y por qué es importante manejar esto? Porque cuando hagamos aplicaciones a la vida real, vamos a toparnos ya sea con triángulos rectángulos o triángulos oblicuángulos, ¿no? Porque recordemos de que con los triángulos rectángulos yo puedo calcular distancias, puedo calcular altura, puedo calcular la sombra proyectada por un edificio, puedo calcular la altura de un edificio, ¿no? Entonces, obviamente, la resolución de un triángulo rectángulo es importante que el alumno la sepa, ¿no? Que ya la ve desde colegio, pero aquí hacemos un repaso de todos los casos que pueden haber y lo adjuntamos también a lo que corresponde un triángulo oblicuángulo, ¿no? En el que también existen algunos casos para calcular los lados que faltan, los ángulos que faltan y el área. Pero eso va a ser en una siguiente sección de clase. Entonces acá hemos terminado nuestra primera sección en la que hemos visto cómo resolver, ¿no es cierto?, un triángulo rectángulo
en función a los datos que me den y de acuerdo a eso, armo mi estrategia, armo mi metodología, fórmulas, calculadora y vamos obteniendo los resultados de cada uno de los casos para que ustedes ya sepan enfrentar una situación real cuando hagamos un ejercicio o estemos en aplicaciones ahí. Ya obviamente vamos a tener que identificar qué datos tenemos, qué datos nos faltan y cómo calcular esos datos, ¿no? Para eso, esto es lo previo, esto es lo primero que se debe repasar para pasar a esa situación, ¿ya? Pero también tenemos que ver la resolución de triángulos oblicuángulos para luego irnos de lleno a las aplicaciones. Muy bien, vamos a parar entonces la grabación de la clase para pasar a la ronda de preguntas y consultas si hubiesen. Y como siempre, agradecerles por su valiosa atención. No será hasta una siguiente oportunidad.